news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Hoy vamos a tejer otra diadema, otra vincha, otro cintillo para nuestra cabeza, que aquí está llegando el frío y hay que estar preparados. Aparte que me parece súper bonita la idea para hacer regalos en estas navidades. Esta es la que vamos a tejer hoy. ¿Qué es lo que cómo vamos a tejer? Con medio punto alto. Ya está. Así, no hay más misterio. Y vamos a aprender o vamos a poner este acabado tan divino, ¿vale? A nuestra diadema, a nuestra vincha. Tejida con una lana gruesa, aunque tú decides con qué tejer. Yo recomiendo gruesa porque quedan mucho más cookies, mucho más divertidas. Bien, y ya habéis visto las fotos, así que muy poco más tengo yo que decir a todo esto. Solo que si te gusta lo que ves, que te suscribas al canal. Nada más. Ah, y si me regalas un comentario y un dedito arriba, miel sobre hojuelas. Vamos con el tutorial. Chao. Bien, para tejer esta diadema vamos a utilizar esta lana beige. Mirad qué linda es, qué suave es, increíble de bonita, ¿eh? Vamos a tejer con un ganchillo 7 milímetros. Vamos a necesitar el metro para saber cuántos centímetros tengo que poner, cuántas cadenas. Vamos a necesitar unas tijeritas. Merchi, necesito un regalito como esos. Rosy, necesito eso para poner y que no se esconda y que no se pierdan nunca. Necesitaremos una aguja lanera y, por quien quiera o no se encuentre muy bien los puntos, unos marcadores. Bien. El metro, ¿por qué lo necesitamos? Porque vamos a tejer las cadenas que cada uno necesite. ¿Y cuántas voy a necesitar? Depende de para quién sea. Yo voy a ir haciendo las cadenas mientras que os lo cuento, ¿vale? Si yo quiero tejer para un pequeñín, una pequeñina, voy a necesitar a lo mejor tejer cadenas por valor de 50 centímetros, de 48, según para quién. Siempre flojitas, por favor, ¿eh? Estas cadenas deben ser flojísimas. Flojísimas, ¿vale? Entonces tejemos todas las que necesitemos con esa premisa, flojitas y el número de cadenas hasta tener esos pues 40, 50, 60, ¿vale? 55, los centímetros necesarios para la cabeza para quien vayamos a tejer. Atención, si vamos a tejer una cabeza que sea, o sea, si vamos a tejer, por ejemplo, para la venta y necesitamos unos estándares, en mi blog, que por ahí os voy a dejar el lugar, vais a poder encontrar una tabla genérica de medidas. Os la voy a dejar también en los comentarios y en la caja de descripción para que podáis ir a mi blog y verlo. ¿Bien? Entonces vamos allá con las cadenas que necesitamos para nuestra diadema en esta ocasión. Eso sí, siempre por favor sueltitas. Esto es para mí muy, muy importante, ¿vale? Ahí. Vamos a ver cuántas llevamos ya. Esta creo que va a ser para mí, la voy a hacer más grandotota, ¿vale? Porque yo tengo una muy buena cabeza. Una muy buena cabeza. A ver cuántos llevo por acá. Mira, 60, ¿veis? ¿Habéis visto? Tejí como es para 60 centímetros. Pues ahí lo vamos a dejar, pero es una señora cabeza. Bien, ya tenemos ahí nuestros primeros centímetros. Y ahora voy a tejer dos cadenas, una y dos. Vamos a empezar entonces a hacer la primera de las vueltas, pero quiero contaros algo. ¿Veis cómo nuestra fila de cadenas tiene eso, un aspecto, una cadena que aflora, que se ve perfectamente, y luego tiene una parte de atrás donde tiene esas pancitas, ¿no? Esa parte de atrás. Bueno, pues vamos a ir tejiendo siempre en esa partecita de atrás. Vais a ver por qué, ¿vale? Ya he tejido las dos cadenas, entonces paso mi hebra y me voy a la parte de atrás, ¿vale?
tengo la primera pancita, la segunda pancita y en la tercera yo engancho mi punto medio alto. Bien, y saco las 3 hebras del tirón. De nuevo hebra y me voy a la siguiente pancita. Dejo en la trenza que me ofrece la cadeneta atrás mío para enganchar sobre la parte de atrás de la cadena. ¿Comprendido esto? Yo estoy dejando la cadena que se me ofrece abajo. He girado para ahora enganchar los puntos sobre esa hebra panzona, porque es que esta panzona como que hace montículos. Pues sobre ese montículo que se genera al hacer la cadena, ahí es donde yo voy a poner mi punto medio alto. Todo el tiempo, ¿vale? Esa es la primera de las vueltas que yo voy a tejer. Tejemos toda la vuelta así y nos encontramos. Dejo el frente de la cadena listo, ¿vale? Y mirar cómo mi vuelta, mi punto, se queda espectacular porque queda esa fila de cadenas orientada. ¿Ah? ¿Ves? Eso no es espectacular el cookie truqui. Bien, bueno, pues las cadenas las seguimos tejiendo. Tenemos terminada toda la primera vuelta, ¿vale? Y vamos a empezar la segunda con 2 cadenas. 1 y 2. Dando vuelta. Y sobre el primero de los puntos, para mí las cadenas no van a ser un punto. Entonces, sobre el primero de los puntos, ¿qué vamos a observar? Y sobre todo los puntos, mejor dicho. Vamos a observar que el punto nos describe por aquí una trenza y por aquí una trenza. Tenemos 2 trenzas. Bueno, pues todos los puntos, todas las veces, todas las vueltas, nosotros vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a tejer nosotras vamos a tejer un medio punto alto sobre la hebra más lejana y solo sobre la última que tenemos, ¿vale? Esta trenza la dejamos tal cual y de esta trenza solo sobre esa hebrita. Para que el dibujo, para que esa trenza cobre relieve, eso nos va a dar una caña, lo va a dejar espectacular. Entonces, las 2 cadenas, digo, no nos sirven de punto. Entonces, agarramos en el primero que encontramos y tejemos ese medio punto alto. Y lo voy a marcar, porque así no tendré duda dónde está mi final, dónde está mi último de los puntos. Que esto sí es importante porque muchas veces nos pasará que no sabemos dónde está ese principio o ese fin de vuelta, sobre todo si eres más principiante. Entonces, de esta manera nos lo evitamos. No pasa nada por llenarlo de marcas todo. No pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Atención. Tejemos todos los puntos, todas las veces, todas las vueltas en la hebra más alejada que tenemos. Esa. ¿Bien? Vamos ahí. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. ¡Chas! Al final de la vuelta. ¿Qué os he dicho? Hago chas y al final de la vuelta. Ya está. Las cadenas, acordaros, dije, no iban a considerarse punto, con lo cual las dejo ahí tan pichis. 2 cadenas. Doy la vuelta y empiezo a tejer el primero de mis puntos, que es este. Y ahí tejo mi primer punto medio alto. Y si queréis, y para evitar, como os he contado antes, lo marco. La primera vuelta no lo marqué y no me di cuenta, pero a lo mejor es bueno marcar desde el principio. ¿Vale? Lo marco y ya, pues nada, me pongo a tejer. Si lo tenéis claro, o sea, si sabéis dónde está ese primer punto, no hace falta marcarlo, ¿vale? Pero yo creo que es bueno que os diga, sobre todo por las más principiantes, que si lo marcáis lo vais a encontrar sin problema. Si no lo marcáis, es posible que lo encontréis o es posible que tengáis problema. Con lo cual, pues si lo marcamos, pues es más fácil.
¿cierto? Y os ahorra sobre todo el tener que estar cortando puntos, porque si sabemos que tenemos 50 puntos, pues es tan fácil como ir contando en las vueltas si hemos hecho todos los puntos. ¿Bien? Pero mirar, voy tejiendo todo el tiempo de esa misma manera. La hebra trasera, ¿eh? Y ya se me va haciendo el dibujo que yo quiero que tenga mi diadema. Y luego el acabado tan fantástico de esta vuelta, que de pronto va a ser como esta. O sea, ya más no se puede pedir, ¿veis? Con lo cual vamos a tener un acabado muy profesional, sobre todo, bueno, para todas. Pero hago hincapié en esas personas que se dediquen a vender. Bien, este principio de vuelta es espectacular. Bien, entonces considerarlo, sobre todo si no van a haber remates. Bueno, pues tejemos todas las vueltas que necesitemos de grande en nuestra diadema. Y lo tenemos. Lo tenemos. Os cuento cómo la cerramos, ¿vale? Venga, vamos allá. Mirar qué ocurre después de tejer 8 vueltas con el medio punto alto. Pues que tenemos 14 centímetros de diademita, de vincha, de cintillo. Hemos tejido 8 vueltas a crochet con el 8 y con este hilo, con esta lana tan gruesa pero tan suave. La tenemos, solo tenemos que cortar las hebras. Voy a cortar la hebra larguita, un poquito larguita porque tenemos que coser. No mucho porque no nos va a hacer falta mucho, pero vamos a cortar para ver cómo vamos a coser esta pieza. Bien, vamos allá. Tenemos entonces cortada nuestra hebra, ya la he cortado, es más, la he enhebrado en una super aguja y vamos a coser esta diadema. Derecho y revés se nos quedan igual, por tanto elegir cuál de los dos lados es el que queréis como derecho y cuál el que queréis como revés. Y ponéis las dos piezas, ¿vale? A la mitad, una con la otra a la mitad, de tal forma que vamos a entrelazar las 4 mitades. ¿Veis? Vamos a poner las 4 mitades junticas, ahí, así. ¿Vale? Y ahí vamos a coser. ¿Vale? Vamos a coser todos los lados juntos. Es decir, quiero que engancharé de este lado, engancharé de este y engancharé de este. Tenemos 4 paredes por las que ir pasando. ¿Vale? Entonces vamos a ir pasando por esos 4 lados para que se nos vaya quedando bien cosidita. Importante pasar por todos. Y lo más pegadito posible para que no nos queden huequitos. Bien, vamos ahí. Eso por aquí. At Michael's house in the living room when you kiss my neck and I almost thought you're loose. In the morning, cortamos nuestra hebra. Al dar la vuelta tenemos la magia y tenemos nuestra diadema cosida, tejida. ¿Vale? Tenemos un terminado ahí y cosida nuestra diademita. ¿Veis? Es parecida a este acabado, pero diferente. ¿Veis? Que nos queda diferente. Y es parecida, pero diferente a este otro acabado que tenemos aquí. Siendo todas con este acabado, con este borde, con este puntito aquí, ¿no? Bueno, pues este es el tutorial que yo tenía para hoy, entonces espero que te guste. Si es así, deditos arriba, dale un like, quédate conmigo y aprenderemos muchas más cosas, más tejiditos juntas para los próximos días. ¿Vale? Venga, nos vemos en el próximo.
suscríbete a mi canal y sígueme en el resto de redes. Déjame tu comentario si quieres, si tienes alguna pregunta o quieres que hagamos algo en especial, cuéntamelo, ¿vale? Chao. Golden road and the phosphorus stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, yes, to prove that he was sorry.